Hola, ¿qué tal estáis? Vamos a seguir con la serie que teníamos propuesta de educar en la fe, pensando en nuestras hijas y en nuestros hijos. Y hoy quisiera comenzar con la lectura de Hechos, capítulo 2, y voy a leer 3 versículos. El versículo 42, el 46 y el 47. A ver si me acompañáis. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un texto conocido, es de el principio de la iglesia del Señor, cuando el amor por Él, cuando el fervor por la salvación, la gratitud, ayudaba a que este tipo de vida cristiana fuera una realidad. Pero es que esta vida es la que tiene que ser nuestra vida cristiana. Voy a enfocar el tema de hoy y me basaré en estos textos, en lo que he venido a llamar los mensajes sin palabras. ¿Cuántas cosas decimos sin decirlas específicamente, sin verbalizarlas, pero que quedan claras? ¿Por qué? Porque se reflejan en nuestra vida. Mirad, el texto que hemos leído decía que perseveraban. Lo primero que hemos leído, lo hemos leído 2 veces, en el 42 y en el 46. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y aquí veis que enlazamos con la enseñanza de la fe, del cuerpo, de lo que creemos, la doctrina de los apóstoles. Esto es importante y voy al primer mensaje sin palabras que a veces damos y yo creo que es un error muy grande. ¿Habéis oído alguna vez en las predicaciones cuando se dice no hace falta que lo busquéis, ya lo leo yo? ¿Cómo? Claro que hay que buscarlo. Y si sale proyectado en pantalla, mejor. Pero si no, que abran las Biblias, que abran el móvil, la aplicación que tienen y que sigan la lectura. Para que las cosas se memoricen. Si entran por los oídos, muy bien, pero si entran por los oídos y por la vista, mucho mejor. Así que nunca más digamos que no hace falta que lo busquéis. Si no les das tiempo a buscarlo, pues ya se darán cuenta, pero siempre hace falta buscar los textos, porque además hay una comparación muy clara. Los libros del cole sí que hace falta abrirlos, sí que hace falta buscar las tareas, sí que hace falta buscar las explicaciones. O incluso en el ordenador, sí que hace falta seguir las lecciones. Así que el mensaje sin palabras no puede ser así. La Biblia hay que abrirla, la Biblia hay que leerla, buscarla. Abrid lo que tenéis ahí y adelante. En cuanto a este tema de la doctrina, un mensaje sin palabras también es si vamos o no vamos a las reuniones de estudio bíblico, o si nos reunimos por las casas para estudiar la palabra, o si no podemos reunirnos con otros hermanos. ¿Nos ven estudiar la palabra? ¿Ven nuestro tiempo con el Señor de prepararnos con deseos? Porque si no, ellos llegan a la conclusión de que, bueno, si a ellos no se les requiere, es que la Biblia al final no dice nada para ellos. Fijaos si es importante. Y todo esto sin hablar, perseveraban, se mantenían en la doctrina, a la hora de escuchar y de aprender la enseñanza. Se mantenían en la comunión los unos con los otros, en el compartir sinceramente. Aun a pesar de nuestras vidas apretadas, la comunión tiene que ser un hecho. Yo creo que los primeros cristianos también tenían las vidas apretadas. Ellos trabajaban de sol a sol. Muchos eran sirvientes, incluso esclavos. Así que las excusas que podamos poner para no fomentar la comunión
hemos de ver que no sean eso, solo excusas y no realmente algo que delante del Señor podamos decir, sí, esto es verdad, no se puede compaginar en este caso. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en el memorial de Jesús, claro que sí. El recordar cada día que el Señor murió por nosotros, entregó su vida, entregó su cuerpo que fue partido, vertió su sangre hasta la última gota. En esto hay que perseverar, este es el punto central. Y también perseveraban en las oraciones. Este punto también es importante porque yo no sé aquí en la iglesia cómo organizáis el culto de oración. En los cultos de oración normalmente hay gente vieja, y lo voy a decir en el lenguaje de los jóvenes, teniendo en cuenta que una persona a partir de los 30 años para ellos es vieja. A veces lo hacemos distinto y también tenemos momentos de oración con hermanos y hermanas de la iglesia en las casas, pero a ellos se les requiere a estar, se enfoca la manera para que ellos estén y participen de vida de iglesia sin hacer esta distinción por edades. Es importante incluirlos, incluso en las predicaciones. Luego abundaremos. Dice el versículo 46 que perseveraban unánimes. Otras versiones, la palabra, por ejemplo, dice en íntima armonía. Qué bonito, ¿verdad? No siempre estamos en armonía. Además, esto lo hacían cada día, no solo el domingo. Perseverando unánimes cada día en el templo, que es donde se reunían, y en las casas sabemos que también, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, en familia y con sencillez de corazón. La alegría y el gozo que tiene que darnos el sabernos amados, el sabernos salvos de nuestros pecados por el Señor, y la sencillez de corazón. Viendo a los demás como iguales, no creyéndote nada, sino sabiendo quién eres, un pecador, una pecadora redimida delante del Señor. Y claro, por todo esto alababan a Dios y la gente los miraba con simpatía. Tenían el favor del pueblo. Y esto es como debe ser. Si nosotros hacemos las cosas como al Señor le agrada, es muy posible que las personas quieran ser como nosotros, quieran estar con nosotros y no se sientan rechazadas o con repelús de acercarse a personas que viven una fe sincera, una fe auténtica. Y el versículo 47, que es el último que hemos leído, acaba diciendo lo que es la clave de todo lo que hemos venido considerando estos días anteriores. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor, por su parte, hace su trabajo y añade. Y queremos que los añadidos sean también nuestras hijas y nuestros hijos. Sigo con esto de los mensajes sin palabras y me centro ya un poco más. Por ejemplo, y voy a ir un poco de corrido para no alargarme demasiado. El tema de la comunión, que decíamos, nosotros cuando se nos convoca vamos refunfuñando, pensando es un latazo, esta reunión, me voy a aburrir, o vamos con la idea, la reunión es importante, la comunión con el Señor y con mis hermanos es importante y es un motivo de alegría. Vamos criticando sin piedad. Esto hablaremos ahora también en un momentito. Vivimos nuestra familia espiritual como una familia de verdad, a la que queremos, a la que amamos, de la que estamos pendientes,
O quizá estamos más pendientes de las cuestiones del mundo rosa, de salsa rosa, ahora no sé cómo se dice, bueno, de toda esta farándula, o de la salud de los deportistas a los que idolatramos, o mensajes sin palabras. Si a ti te preocupa, y ahora voy a decir más, Messi, porque es jugador del Barcelona, y cómo está, y que se hace mayor, y que el equipo... ¿Te preocupa más eso que lo que ocurre en tu iglesia con algún hermano o hermana? Estás dando un mensaje sin palabras. El partimiento del pan. Yo he estado en iglesias donde a los niños, a la hora del partimiento del pan, se les hace salir, también en los momentos de oración, para que no estorben. El Señor ha dejado pocas cosas para nosotros como símbolos. Tenemos el partimiento del pan y el bautismo. El partimiento del pan, donde se recuerda, donde se lee qué significa el pan y qué significa el vino. Es básico que ellos lo vayan interiorizando. Es la importancia de la liturgia. Pensad que hay lugares donde la fe ha sido oprimida, pero se han podido mantener los ritos cúlticos, que ha ayudado a apuntalar a una fe que, en cuanto ha habido libertad, ha podido fluir por algo que ya estaba establecido, por algo que ya estaba consolidado. Por ejemplo, el tema de la reunión de oración, decíamos que es para los viejos y que hemos comentado que no es tan sencillo. Bueno, pues si no es tan sencillo habrá que pensar soluciones, pero no crítica, no dejar el mensaje erróneo. La oración es aburrida porque no hay mucho movimiento. Bueno, también ellos pueden comprender lo que es la solemnidad de los momentos. Y si están viviendo y si están entendiendo las frases, las expresiones de la oración, no hay ningún problema. Otra cosa es que tenemos tendencia a usar lenguaje tanto en la oración como en las predicaciones, como si al Señor le pudiéramos deslumbrar. El Señor quiere corazones sinceros. También nuestros adolescentes, nuestros niños se dan cuenta si somos auténticos o no en la oración. Si creemos que el Señor escucha nuestras oraciones, ellos lo saben. Una cosa que, por ejemplo, no debe hacerse es esto, decirle a unos padres que no vengan al culto porque sus niños hacen ruido. A la hora de la oración, a la hora de lo que sea, habilitemos las salas, los espacios. No nos volvamos muy duros. Si la oración, por ejemplo, es entre semana y después de los tiempos de escuela y de trabajo, favorezcamos que a lo mejor los niños por lo menos puedan salir cenados o medio cenados. Y no pasa nada que un niño esté tomando un bocadillo mientras los hermanos oran. No sé, hay que mirar de hacer que las cosas sean lo que deben ser para agradar al Señor y para mantener la fe viva. Lo de la alegría y la sencillez de corazón, que he dicho que íbamos a volver, pues tiene que ver un poco con esto, con la crítica, ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Quiénes nos creemos que somos? Criticamos a nuestros pastores, a los que nos presiden, a los que tienen que ser la autoridad espiritual de nuestros hijos. Luego, ¿cómo les van a escuchar? Con respeto. Criticamos a otros hermanos de otros grupos que enfocan su llamado, su misión, de otra manera. Que Dios bendiga a nuestros hermanos con sus énfasis. Y nosotros delante del Señor seamos honestos y seamos fieles en lo que Él nos ha encomendado. Podría poner ejemplos, pero como esto ya me estoy alargando mucho, no los voy a poner. Pero cuidado, los mensajes sin palabras. Voy a hacer quizá ahora uno de corrido y ya lo dejamos así. Que nunca un niño se piense, por las cosas que hacemos, que la oración no es para él, para comunicarse con su Señor, o que la Biblia no dice nada para él. Que nunca crea que estarse quieto es estar aburrido. Que pueda comprender, lo mismo que está a veces delante del ordenador sin moverse y no está aburrido. Que pueda comprender que hay toda una realidad espiritual, que hay una conversación con el Señor,
que puede mantenerse en silencio o en voz audible y que se puede participar y que se es requerido a participar. Si no hay escuela dominical en verano, ¿los niños salen de la reunión? Porque muchas veces es a la misma vez. Hay la reunión para la predicación para mayores y la escuela dominical para niños. Pues no, que se queden y que el predicador o la predicadora les hable para que lo entiendan. Están ahí, no hay que ignorarlos. Luego nos quejamos que se nos pierden. Pues hayamos hablado la palabra directamente a su corazón, con su lenguaje, con su idioma. No podemos dejarles todo un verano sin actividades de la iglesia, sin estudio bíblico. Y no pensemos que hablar de estudio bíblico con los niños, pobrecitos ellos que están tan cansados de estudiar. Yo no sé lo que estudian vuestras hijas y vuestros hijos. Muchas veces no estudian demasiado. O quizá les saturamos con otras cosas. Pero si algo es fundamental, recordemos, es que conozcan al Señor de la palabra, porque les va la salvación. Bueno, no voy a decir nada más. Esto ha salido un poco más largo de lo que quería, pero era una carga. Mensajes que damos a nuestros niños y lo estamos haciendo sin palabras. Que el Señor nos ayude. Seamos un ejemplo sincero. Vivamos nuestra vida cristiana con sencillez de corazón. Y que el Señor, ayudándonos en nuestra vida personal, pueda hacer que nosotras estemos guiando a nuestros hijos a los pies de Jesús. Que el Señor nos bendiga.